Estimados colaboradores, muchas gracias a todos por asistir a este nuevo webinar. El día de hoy nos está acompañando alguien de la casa, Segundo Capistán, como muchos de ustedes lo conocen. Segundo es contador y administración de la Universidad Católica del Perú y actualmente es nuestro gerente de finanzas corporativas. Segundo nos va a brindar una charla para poder darnos tips para administrar nuestras finanzas personales en tiempos de pandemia. Sin más, doy pase a Segundo. Gracias, Jennifer. Bueno, buenos días con todos. Creo que seguramente con muchos ya nos conocemos, pero con los que no, como les decía en la introducción, yo estudié en finanzas, ya en la compañía más de 28 años, así que hemos tenido la oportunidad de hacer muchas cosas aquí, y un poco dentro de eso también, toda esa experiencia la llevamos a las finanzas personales porque básicamente lo que hacemos en el fondo, los conceptos son los mismos. Esto va a tener dos partes. Primero hablar de cómo nos organizamos y luego hablar más específicamente de cómo administramos las deudas. Antes de comenzar, quería dejarles una pregunta que le vamos a responder al final del taller. Quería preguntarles quiénes de ustedes tienen dinero invertido en la bolsa, ya sea permanentemente o eventualmente hacen algunas inversiones en la bolsa. Y les voy a pedir que vayan dando sus respuestas ahí y que me ayuden Vania y Jennifer a recibirlas. Y al final del taller vamos a dedicarle un par de minutos a responder esta pregunta, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo administrar las finanzas. Primero, para poder administrar nuestras finanzas tenemos que, como todo, tenemos que tener el control de nuestras finanzas, ¿no? Necesariamente para poder tener una buena administración necesitamos poder saber dónde está cada parte de nuestras finanzas, cómo se va desarrollando cada una, y para eso tenemos que tener un control. Para poder tener ese control necesitamos una información completa, es decir, que ustedes puedan poder detallar cuánto tienen de ingresos, cuánto tienen de egresos, cuánto planean que van a recibir, cuánto planean que podrían tener que desembolsar por algunas situaciones específicas de su familia, etcétera. Entonces, es súper importante tener una información bastante integral de lo que es su economía para poder tener este control. Y además, después de ese control, esa información, transformarla en un presupuesto. El presupuesto es la base para poder medir qué es lo que vamos a hacer con nuestras finanzas. Y ese presupuesto no solamente tenerlo como una guía, sino que nos permita analizar nuestra situación y poder planificar mejor nuestra situación. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es unos números que nos permitan ver, ante esta situación que tengo yo, qué está pasando, qué tengo que hacer, qué tengo que modificar, qué tengo que dejar de hacer, y toda una serie de decisiones que vamos a tomar, pero a raíz de que tengamos los números en ese presupuesto que estamos hablando. Ahora, ese presupuesto, obviamente, tenemos visibilidad de lo que va a pasar con nuestros ingresos y nuestros egresos, básicamente en el corto plazo, digamos, hasta un año, normalmente, ¿no? Ya pronosticar lo que va a pasar en los próximos 10 años es muy difícil no solamente para nosotros, en nuestras finanzas personales, sino también para las compañías y para todos, porque en realidad, mientras más pasa el tiempo, mientras más queremos mirar hacia adelante o proyectar hacia adelante, la incertidumbre es mayor. Nunca sabemos qué va a suceder, y creo que con lo que está pasando en estos días de esta pandemia, tenemos claro que cualquier día nos pueden cambiar las cosas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que hacer pero sin embargo, por más que tengamos una visibilidad que no es de largo plazo, que no es de muchos años, sí, sí es importante que tengamos una visión de largo plazo, una perspectiva de largo plazo en esta proyección. ¿Y a qué me refiero? Principalmente a que, si bien vamos a hacer un presupuesto, digamos, de este año 2020,
tengamos claro qué es lo que va a venir en los próximos años. Y lo que va a venir en los próximos años, de acuerdo a la situación de cada uno de ustedes, puede ser, si están solteros, el matrimonio y los hijos, y si ya están casados, pues de repente la casa, o de repente los estudios de los hijos, la universidad. Puede ser también activos, o sea, si creen que van a necesitar o comprar o cambiar de auto, o comprar o cambiar de departamento. Hoy día la educación, en realidad, cuando uno quiere hacer educación de calidad, los precios son altos, inclusive la cuota de ingreso ya puede ser un problema para la familia, más allá de las mensualidades. Entonces, que si bien hagamos un presupuesto de 12 meses, que es lo más razonable porque es lo que tenemos, de lo que tenemos más información, de repente 2 años podría ser. Lo importante es que lo hagamos siempre pensando en lo que viene más allá de ese año que vamos a proyectar, ¿no? O sea, finalmente hacia dónde nos dirigimos. Porque lo que vamos a proyectar en este año también tiene que ver con eso que queremos lograr de acá a 3, 4, 5, 10 años, cuando sucedan las cosas que tienen que suceder, ¿no? Entonces, ese presupuesto del que estamos hablando, perdón, tiene que ser de un plazo en que podamos realmente hacerlo de manera concreta, de manera razonable, con la mayor información posible, con la mayor precisión posible, pero pensando siempre en el largo plazo. Siempre, siempre. No dejar de lado que hay cosas que están por venir para que ese presupuesto también refleje cómo prepararnos para eso que viene más adelante. ¿Okay? Esto es algo muy simple que hice en una hoja de Excel para hablar de por dónde tenemos que ir hacia hacer nuestro presupuesto. Ahora, obviamente esto debe tener mucho más detalle en el caso de cada uno de nosotros, pero en este presupuesto tenemos que reflejar todo lo que viene sucediendo y lo que va a suceder, lo que creemos que va a pasar en un plazo determinado. Por ejemplo, aquí ese es un presupuesto de un mes, ¿no? En el mes tenemos, por ejemplo, los ingresos por sueldos. Trabajan las dos personas de la casa. Cada uno gana 2.500, 5.000 soles, pero adicionalmente puede ser que tengan otros ingresos, porque está pasando cada vez más y a mí me da muchísimo gusto ver cómo cada vez hay más personas de la compañía que tienen sus emprendimientos, ¿no? En distintas formas, en distintos productos, en distintos servicios, pero que hacen sus emprendimientos y eso es súper importante porque nos genera un ingreso adicional. Y ese ingreso adicional es muy positivo para nuestro presupuesto y además también para tener esa dinámica de ver que hasta qué punto podemos complementar nuestra labor profesional, nuestra labor de trabajo con una labor adicional como empresarios, como emprendedores. Y eso es algo de largo plazo también. Entonces, puede ser que por ventas de algunos productos o por alguna, no sé, pues poniendo como ejemplo, alguna clase que doy, puedo tener algunos 300 soles adicionales de ingresos. Todo eso tiene que ir a esa línea de ingresos netos, que en este caso serían 5.300 soles. Lo que no he puesto aquí, que son soles. Y los egresos, obviamente que detallarlos todo lo que podamos. Acá he hecho algo muy, muy, muy rápido, o mejor dicho, no con tanto detalle. Pero, por ejemplo, en salud, en educación, en movilidad, en alimentación, en servicios, son cosas que son súper básicas y que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos gastos en estos sentidos, en estos aspectos. Entonces, tenemos que tener un estimado de cuánto son estos gastos. Es súper importante que tengamos en consideración cuánto gastamos en cada cosa de todo lo que es nuestros gastos familiares, ¿no? Y acá detallemos bastante bien, porque es súper importante tener el mayor nivel de detalle posible. Y cada una de estas líneas que están aquí, podríamos detallarlas más todavía, en función a cuáles son los gastos que tenemos cada uno. Y es mucho mejor que las detallemos más, y les voy a decir ahorita por qué. Considerando que esta familia tiene en este mes estos gastos, que son los básicos, digamos, porque acá estamos hablando de lo indispensable: salud, educación, movilidad, alimentación, servicios. En este caso, un alquiler de un departamento, en algunos casos puede ser pago un préstamo por un departamento,
y algo de ropa también, de vestimenta, de entretenimiento. ¿Y por qué lo pongo intencionalmente? Porque son gastos de los cuales no podemos decir que en los que nunca vamos a incurrir. Son gastos naturales, son gastos propios de nuestra vida diaria. Específicamente también pongo entretenimiento porque la verdad es que siempre necesitamos tener un espacio, siempre, para poder tener algunos gastos que nos den un poco de satisfacción personal. Eso es básico. Hacer presupuestos pensando en que no vamos a incurrir en algunos gastos de este tipo, en realidad no es muy real, ¿no? Por eso es que a veces a mí me incomoda un poco cuando hay algunos consejos que salen o en artículos o en la televisión y dicen, no, si tú evitas tomar todos los días un café en la calle, todos esos cafés, si los sumas al año, te representan 1000 soles y esos 1000 soles los puedes usar en X cosas. O si nunca tomas taxi, entonces esos taxis que tomas al año pueden representar 500 soles y entonces al final esos 500 soles los puedes usar para un mes del colegio de tus hijos. No es así la vida. La verdad que no es así la vida. No es que se pueda vivir sin tomar un taxi, no es que se pueda vivir sin tomar un café en la calle. No es así. Además, si fuera así, no existiría Starbucks, ni existiría muchos negocios. Entonces, en la realidad, tenemos que reflejar aquí la realidad y tenemos que darnos espacios para esas cosas que son necesarias para la vida, ¿no? Entonces, siempre incido en esto de que esos presupuestos que son así muy, muy estrictos y que no reflejan la realidad no nos ayudan mucho. Bueno, para avanzar, y además en este caso, estamos considerando que hay una deuda dos deudas, perdón, que tienen que ver, una con préstamo de un banco que se paga 400 soles mensuales y de tarjeta de crédito 200 soles mensuales, total 600 soles, y quedan aquí un saldo de caja del mes de 50 soles que en realidad deberíamos destinarlo pues a un ahorro, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante que tengamos este esquema de aquí? ¿Por qué el presupuesto? ¿Por qué el detalle? ¿Por qué cada línea? ¿Por qué lo máximo posible? Porque acá nos damos cuenta, si dividimos 4.650 entre los 5.300, que el 88% de todos nuestros ingresos se van a los gastos básicos de la casa. Básicos. Todos los que están ahí, desde mi punto de vista, son básicos, ¿no? Y adicionalmente a eso también, el pago de deuda que tengo que hacer mensual equivale al 11% de esos 5.300 soles que tengo de ingresos. Es decir, el 99% de mis ingresos están comprometidos, ¿no? Quedando solamente un 1% de posibilidad de ahorro. Y obviamente ese 1%, como ustedes se imaginarán, pues es algo que en cualquier gasto adicional se puede ir, ¿no? Entonces, cuando ponemos las cosas así, esto nos permite conocer cuál es nuestra realidad. A veces no la conocemos si no las ponemos en números. A veces no la conocemos bien si no sacamos un porcentaje que nos diga exactamente cuánto está representando algunos egresos del total de nuestros ingresos. Y acá podemos seguir, podemos hacer más porcentajes, es decir, cuánto es la educación del total de mis ingresos, es 20%, prácticamente. ¿Cuánto representa el alquiler del departamento? También es casi 20% de mis ingresos, ¿no? ¿Y por qué el nivel de detalle? Porque en función a este análisis que hagamos porcentual de cuánto representa cada uno, entonces veo cuál es el que tiene más impacto en mi presupuesto y de esa manera puedo ir a tomar las decisiones, como les decía al inicio, de qué cosa tengo que cambiar, qué cosa tengo que ajustar, qué cosa tengo que modificar. Entonces, de esa manera, aquí podemos decir que nosotros tenemos que optimizar nuestros gastos en este presupuesto. De todas maneras, es difícil porque son cosas básicas, pero tenemos que optimizar los gastos. Vamos a hablar un poquito de cómo hacerlo, ¿sí? También tenemos que ver la posibilidad de reducir las deudas. Quizás alguno pueda decir, es muy fácil, optimizar los gastos y reducir las deudas. Pero hay dos cosas. Una es la realidad. En un presupuesto así, aunque hay presupuestos obviamente peores, ¿no? Hay presupuestos en los cuales los egresos terminan siendo más que los ingresos. Sí, pasa también.
pero necesariamente aquí tenemos que tomar medidas para no terminar después más perjudicados con las deudas que cuando se va incrementando pues las tasas de interés nos pueden llevar a tener una deuda que es muy grande en algún momento, ¿no? Pero, digamos, de aquí es claro que tenemos que optimizar los gastos y ver la posibilidad de reducir esas deudas. ¿Ok? Y para que lo vean de otra forma, aquí está representado de sus ingresos de 5.300 al mes, la parte roja son sus egresos básicos, y la parte amarilla es la deuda, y la parte azul es lo que queda de saldo de esos ingresos. Pues como ven, visualmente, aquí está más claro cómo hay que atacar esos 4.650 de la mejor forma. ¿Y cómo podemos hacer eso? Ahora, no estoy diciendo que está mal que se nos sea nuestro presupuesto, quizás sea una necesidad que sea así. ¿Ok? Esto, como les decía, puede haber presupuestos todavía más complicados, pero la verdad que tenemos que tratar de mejorarlo, ¿no? A veces es una realidad y tenemos que vivir con eso, a veces no se puede dejar de hacer algunas cosas porque queremos tener cierto nivel de educación, por la distancia necesitamos cierto gasto en movilidad, por cuestiones médicas necesitamos incurrir en cierto gasto de salud, necesito vivir en un departamento porque no tengo otro lugar donde vivir, no puedo compartir la casa con otros familiares, etc. Entonces, hay situaciones que nos llevan a tener presupuestos que son un poco complicados, pero es la realidad. Lo que sí tenemos que ver cómo lo mejoramos dentro de lo posible. Ahora, ¿cómo optimizar esos gastos? Hay formas, ¿no? Hay gastos que podemos reducir, no necesariamente eliminar, y esto es importante. No digo que eliminemos gastos, porque hay gastos que no se pueden eliminar, pero sí se pueden reducir, ¿no? Por ejemplo, no sé, si normalmente yo gasto en algunos almuerzos o en algunas cosas, no digo que nunca lo voy a hacer, pero sí podemos ver la manera de reducir en cierta parte estos gastos, de manera que podamos reducir un poco ese costo, ese gasto de alimentación, por ejemplo, ¿no? Y de nuevo, vuelvo al punto que había comentado, no hablo de eliminar, no hablo de que nunca, hablo de que se pueden reducir algunos gastos como ese. La movilidad también, hoy día más aún hoy día, que estamos buscando la forma de ser lo menos contaminantes posibles y de ser cuidar de la mejor manera el medio ambiente. Entonces, hay opciones. De repente no todos los días, pero sí puedo ir algunos días en bicicleta o en algún medio de transporte que me genere algún ahorro y que además adicionalmente pueda generar alguna mejora en mi salud porque aprovecho para hacer ejercicios, ¿no? Ya sea para un hijo que vaya a la universidad, ya sea que para uno de nosotros que vaya a trabajar, en fin, obviamente depende de la distancia, ¿no? Si es muy larga la distancia es complicado por el tráfico, pero si es posible, esto es una forma también de reducir algunos gastos. Muchas veces el entretenimiento tiene que ver con gastos de viajes, ¿no? Y más allá de la situación coyuntural que estamos viviendo ahora, donde no se puede viajar, siempre hay que ver que, por eso les hablaba de gastos que siempre se va a incurrir porque así tiene que ser, porque así es parte de la vida. De repente no necesariamente, o sea, no digo que no dejemos de viajar, pero sí que busquemos sitios de viajar donde no nos requieran tantos recursos. Todos queremos ir el viaje muy lejos, al otro lado del mundo, pero quizás eso podamos hacerlo según como lo presupuestábamos un poco más adelante y por ahora, sin privarnos de salir de la ciudad, podamos ir a sitios que no estén tan lejanos, pero que también nos generen toda esa vivencia familiar, esa vivencia de pareja, esa vivencia de compartir momentos en lugares, como por ejemplo dentro del Perú, ¿no? Es otra forma de reducir algunos gastos. Lo otro importante es aprovechar las ofertas que pueden haber en algunos casos donde podemos tener algún tipo de descuento, algún tipo de promoción, que sí nos vaya a generar obviamente un beneficio dentro de lo que es nuestro presupuesto corriente. Acá hay que diferenciar bastante entre aprovechar una oferta de algo que necesito y comprar porque hay una oferta, ¿no? No quiero estereotipar aquí, pero la verdad a veces
hay personas que se dejan llevar porque la oferta, entonces voy a comprar porque está de oferta, ¿no? Y no se trata de eso, sino dentro de lo que yo necesito, qué cosa puedo tener como oferta, ya sea porque estoy suscrito en un diario, ya sea porque tengo una tarjeta de crédito, ya sea porque la compañía me da acceso a algunos descuentos en algunas promociones, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también que aprovechemos estas opciones. Y lo otro es generar un ingreso adicional, ¿no? Sabemos que hay muchas formas ahora de tener algunos ingresos adicionales fuera de la oficina, y hay muchas formas, quizás ustedes conozcan más que yo, pero ya sea por ventas, ya sea por, como les decía, compartir algo de lo que nosotros conocemos y ofrecer algún servicio o preparar algunos productos en casa. Eso es algo que siempre hay que explorarlo, siempre hay que ver la manera de cómo, sin descuidar obviamente nuestras funciones principales y sin que tome demasiado tiempo, poder tener alguna posibilidad de tener algo adicional a lo que es nuestro ingreso más seguro, que es el ingreso de las remuneraciones, lo más estable, ¿no? Entonces, esos son algunos consejos sobre esa parte, de cómo manejar un poco mejor esa parte del presupuesto. Pero quería ir, bueno, y esto también, hay que ver cómo organizamos también algunos ingresos adicionales, ¿no? Dentro del presupuesto también vamos a considerar gratificaciones, utilidades o bonos también, y hay que tener en cuenta que, ojo, que las utilidades son variables y los bonos son variables, ¿no? Pueden estar, pueden no estar, pueden ser más, pueden ser menos, entonces ahí hay que tomarlos con mucho cuidado. Las gratificaciones sí, pero hay que también organizar de qué manera destinamos esos ingresos, ¿no? Seguramente será parte de esos ingresos los que destinaremos a alguna parte del entretenimiento, ¿no? Algo para un viaje, pero tengamos en cuenta de que tenemos que tratar de manera responsable este ingreso adicional, ¿sí? La otra parte que le quería comentar era algunos tipos respecto a las deudas, ¿no? Por ejemplo, mucho hablamos de este tema de cómo usar la CTS, cómo usar la notificación, vamos a hablar un poquito de eso. Debería usar me hago una pregunta para eso, ¿no? Si debería usar la CTS para reducir mi deuda. Vamos a suponer que tenemos este préstamo de aquí que ofrece una empresa como Ripley, 5.000 soles en 12 cuotas. Ellos lo declaran aquí, que la tasa es 100%. Muchos no lo declaran, y yo estuve buscando el fin de semana los avisos que hay, y muchos no colocan exactamente cuánto es la tasa, simplemente te dicen préstamo fácil, préstamos sin garantía, préstamos con algún tipo de garantía, etc. Pero no todos, y muy pocos te ponen cuál es la tasa real que te están cobrando. Bueno, ahí arriba a la derecha está el flujo. Si yo recibo 5.000 soles, ¿cuánto voy a tener que pagar cada mes? Eso representa una tasa de interés de 100%. Así como está, prácticamente 600 soles mensuales por recibir 5.000 soles. ¿Cuánto puedo recibir yo de ingresos por mi CTS? 6, 7, 8%. Eso es lo que puedo recibir por mi CTS. En algunos casos quizás algo más, y vamos a hablar luego de cómo funciona esa parte de las tasas de interés en las CTS o los depósitos. Pero la verdad es que yo no puedo, si yo tengo este préstamo que he tomado de 5.000 soles porque tenía una necesidad, tomé estos 5.000 soles y estoy pagando 600 soles mensuales, definitivamente lo que me va a rendir la CTS, como les digo abajo, va a ser 5, 6, 7, 8%, 9%. Eso no se compara con el 100% de intereses que estoy pagando por ese préstamo. Entonces, haciendo esta relación, es más beneficioso para mí reducir los intereses de ese préstamo por medio de utilizar parte de mi CTS, que me rinde las tasas que le estoy diciendo ahí, ¿no? Obviamente estoy pagando demasiados intereses comparado con lo que me da la plata estando en la CTS. La ventaja que tenemos también es que la CTS
te obliga a tener 4 sueldos guardados que no puedes tocar. Entonces eso ya es un fondo con el que sabes que cuentas para un momento dado, y sobre el adicional, digamos, que es lo que estamos hablando, sobre ese adicional que sí es de libre disponibilidad, si tengo un préstamo y tengo la posibilidad de pagarlo con la CTS, sería recomendable cuando hay tantas diferencias en la tasa, ¿no? Y los préstamos, pues, en el mejor de los casos, un préstamo personal puede estar en una tasa que está arriba de 10%, no sé, 12%, 14%, en el mejor de los casos. Entonces siempre va a ser mejor pagar deuda con CTS que tenerla en el banco recibiendo, perdón, estas tasas de 7, 8%. Sobre la AFP, ¿no? Debería retirar la AFP. La AFP es muy diferente a la CTS, ¿no? Porque la CTS es, digamos, algo coyuntural, para algo que pueda suceder en un tiempo en que tenga una transición, digamos, entre un trabajo y otro, eventualmente, si eso sucede. Sin embargo, la AFP sí es un ahorro para mi pensión de toda la vida, ¿no? A partir de cierto momento en el que ya tenga cierta edad y digamos, tenga dificultades para conseguir un trabajo, y ya pueda yo retirarme tranquilo con una pensión. Después de que hagamos los aportes, sabemos que vamos a tener una pensión que va a ser no muy alta, pero sí va a ser una pensión que nos va a mantener. Entonces, ¿cómo medimos si realmente vale la pena sacar la CTS? La verdad que la primera recomendación es solo si es muy necesario. Solo si es sumamente necesario. Sumamente necesario me refiero a que tengo un problema familiar que tengo que solucionar, y la la AFP puede ser una solución en este momento, sí, porque hay cosas que realmente no tienen precio, ¿no? O sea, algún tema personal que tenga que resolver y que lo voy a resolver si es que tengo este dinero disponible. Bueno, para una solución como esa vale la pena quizás retirar de la AFP, sabiendo que es menos pensión más adelante. Pero hay algunos elementos adicionales, ¿no? ¿Cómo medir qué tanto me va a impactar? La AFP me rinde 5% más o menos anual, si lo vemos históricamente, del 93 hasta ahora. Quizás un poquito menos, pero por ahí. 5% es lo que me rinde mi fondo. El préstamo, digamos, tengo un préstamo de 12%. Obviamente, más me conviene en el corto plazo pagar el préstamo y no pagar 12%, pero pagar 5%. Pero, digamos, si fuera un préstamo que me está generando un problema muy grande, que yo ya no lo puedo pagar, ya estoy entrando en problemas con el banco, no le pagué un mes, cosas como esas, sí, vale la pena solucionar ese problema, porque te puede traer problemas más grandes si la deuda se va incrementando y si la deuda va teniendo un plazo muy largo, porque cada día que pasa los intereses se van incrementando. Entonces, hay que mirar ahí ante qué situación estoy. Hay que tener en cuenta también cuánto tiempo me queda por aportar. Si yo estoy todavía, digamos, comenzando a aportar y tengo, no sé, 20.000 soles en mi 30.000 soles en mi fondo AFP, y voy a retirar 2.000 porque tengo que pagar este préstamo, me queda mucho tiempo por delante todavía. Si estoy, no sé, aportando a la AFP hace 3 años, todavía me quedan pues 30 años más por aportar. Esto de aquí, si es una solución para yo poder terminar de tener un problema como este, vale la pena retirarlo, ¿no? No hay problema, tengo muchísimos años todavía para aportar al sistema. Y también el retiro que voy a hacer, cuánto representa de mi fondo, ¿no? De mi fondo total. De repente estoy en un momento en el que, no sé, tengo 100.000 soles en el fondo, y esos 100.000 soles, resulta que voy a retirar 1.000 para solucionar un problema, pues los retiro sin problema, no es el 1% de mi fondo. Entonces, hay que medir bien dentro de qué contexto estoy, cuánto tiempo me queda por aportar, cuánto me va a impactar eso realmente en mi pensión hacia futuro. Entonces, yo creo que hay muchas personas a las que les ha sido muy útil este retiro de AFPs, lo he conocido, muchas personas me han preguntado cómo hacer con este retiro, y yo creo que a muchas personas les ha beneficiado. Por último, también hay forma,
como decían algunos amigos más financieros, hay forma de retirar esa plata y ponerla a rendir en un depósito que puede pagar más de lo que es el rendimiento de las AFPs. Entonces, yo creo que por varias razones, claro, siempre que sea una real necesidad y siempre que podamos darle un buen uso, sin, digamos, gastarnos la plata de la AFP en algo que no tiene mucho valor en el largo plazo, valía la pena hacer el retiro. Por más que hayan muchas opiniones en contrario, yo sí les digo, y después de haberlo hablado con muchísima gente y con mucha gente que es financiera también, lo ideal sería no retirarlo, es verdad, pero para muchas situaciones sí es una solución. Y como les decía, por último, financieramente también, yo podría ponerlo en un depósito que me pague más de lo que me paga la AFP, y con eso, si tengo la disciplina de dejarlo ahí, que vaya rindiendo, podría ser mejor. Luego, hay un aspecto que muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo hago para reducir mi deuda? ¿Qué pasa si yo tengo una deuda, por ejemplo, aquí un préstamo de 18 cuotas de 1.000 soles, 18.000 soles, y está separado en dos colores? Para hacerlo simple, la parte azul son las amortizaciones de la deuda y la parte amarilla son los intereses de cada cuota, ¿sí? Cada rectángulo es una cuota. Entonces, si yo tengo cuotas iguales de 1.000 soles, tengo 18 cuotas, ¿qué pasa si yo tengo 5.000 soles? Porque, no sé, resulta que mi gratificación, 5.000 soles, y digo, quiero reducir mi deuda para no seguir con tantos compromisos. Me está pesando mucho esta deuda de 1.000 soles mensuales. Entonces, ¿qué hago? Hay dos formas de reducir la deuda. Una es reducir plazo, ¿no? Significa de que estos 5.000 soles que voy a pagar, no significa que voy a pagar 5 cuotas, ¿no? Porque esas cuotas, como les decía, tienen esa parte amarilla de intereses. Y lo que voy a reducir cuando pago, porque voy a pagar hoy día en el momento 1, voy a reducir la parte azul, la parte de amortización. Entonces, supongamos que lo que yo voy a reducir de mi deuda van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuotas, ¿sí? Esos 5.000 soles me sirven para reducir 7 cuotas. Entonces, la opción de reducir plazo significa de que yo con esos 5.000, en vez de pagar 18 cuotas de 1.000, ahora voy a pagar 11 cuotas de 1.000, pagando esos 5.000 soles. Porque solamente voy a pagar la parte azul, que es la parte de amortización de la deuda. Eso significa de que me voy a quedar con un préstamo, después de pagar los 5.000, me voy a quedar con un préstamo de 11 cuotas de 1.000, quiere decir que voy a pagar 11.000 soles. ¿Sí? Perdón. Entonces, esa es una opción, reducir plazo. La otra opción es reducir cuota. Voy a regresar un ratito. A muchos les gusta esta porque dicen, yo me voy a ahorrar los intereses que están ahí en esas 7 cuotas, yo me voy a ahorrar la parte amarilla que son los intereses. Es verdad, no voy a pagar los intereses porque ya voy a amortizar, entonces me quedo solo con 11 cuotas de 1.000. ¿No es cierto? No los voy a pagar. Pero esos 11.000, ojo, los voy a pagar en 11 meses. ¿Sí? Voy a reducir plazo, pero voy a pagarlo en 11 meses. El otro caso es cuando yo reduzco la cuota. ¿Sí? Con las mismas 18 cuotas de 1.000 soles, que tienen, como ven, una parte azul de la amortización y la parte amarilla de los intereses, digo, voy a reducir 5.000 soles, pero 5.000 soles de todas las cuotas que tengo ahí. Entonces, esa cuota de 1.000 soles se convierte en las mismas 18 cuotas, pero ahora de 750 soles. Pagando los 5.000, reduzco mis cuotas, mis 18 cuotas. Entonces, esto es una manera diferente de reducir mi deuda. Una manera diferente de amortizar la deuda. Y algunos dicen, no, con esta forma, entonces yo voy a seguir pagando intereses hasta el mes 18. Y es verdad. Voy a seguir pagando intereses hasta el mes 18. Pero hay una diferencia en la cuota que voy a pagar de 1.000 a 750. Si volvemos a la anterior, la cuota sigue siendo de 1.000 en 11 meses. Vamos a la siguiente. Y ahora la cuota baja de 1.000 a 750. Significan 18 cuotas de 750 a 13.500. ¿Sí? Entonces, si vamos acá y decimos, ¿cómo reducir mi deuda? Reduciendo plazo, pago 11.000, reduciendo cuota, pago 13.500.
La diferencia son 2.500. Entonces, la mayoría dirá, mejor pago 11.000 que 13.500, ¿no? Es menos plata. En teoría sí, pero en la práctica no. En la práctica, yo puedo, para mí, y se los digo, es indistinto 11 cuotas de 1.000 que 18 cuotas de 750. Financieramente es lo mismo, ¿no? Es como que yo, digamos, estas 11 cuotas de 1.000 las estuviera refinanciando en 18 cuotas de 750. Financieramente es lo mismo. La diferencia está en que en un caso pago en menos tiempo y en el otro pago en más tiempo. Por eso es que es la diferencia de los 2.500, por el tiempo, porque como ustedes saben, el dinero tiene un valor en el tiempo. Si yo les digo a ustedes hoy día, ¿qué prefieren? ¿Que les den 1.000 soles hoy o que les den 1.000 soles de acá dentro de un año? Ustedes van a preferir tenerlo hoy, porque pueden hacer distintas cosas con ese dinero, inclusive depositarlo en un ahorro y ya tener, el próximo año ya tener más de 1.000 y no los 1.000 que les estoy ofreciendo para el próximo año. Como el dinero tiene un valor en el tiempo, siempre, entonces al final, estas 11 cuotas de 1.000 y estas 18 cuotas de 750 son lo mismo financieramente. Es solamente pasar a más tiempo. No porque estoy pagando 11.000, estoy pagando menos. Lo que pasa es que lo estoy pagando en menos tiempo. Entonces, realmente, ¿cuál es la decisión aquí? La decisión no es 2.500 me hace la diferencia. Esa no es la decisión. La decisión es cuánto me acomoda más a mí pagar. Me acomoda más pagar 1.000. Ahora puedo pagar 1.000 y puedo llevar mi vida, mi presupuesto normal con 1.000 soles. O mis necesidades hacen que mejor pague una cuota de 750, voy a pagarlo en más tiempo, pero es la cuota que me permite vivir mejor. Y cuando digo vivir mejor, me refiero a vivir cumpliendo con todas mis necesidades, ¿no? No me refiero a que los 250 me los voy a gastar de cualquier forma, no. Responsablemente. Responsablemente, ¿qué es lo mejor para mi presupuesto? ¿Pagar una cuota de 1.000 o pagar una cuota de 750? Como les digo yo, financieramente es lo mismo. Es lo mismo. Porque si por 2.500 soles más yo puedo adecuarme con una cuota de 750 a mi presupuesto, eso es mucho mejor. ¿Sí? Entonces, la decisión aquí no depende de los 2.500. La decisión aquí depende de qué cuota se acomoda mejor a mi presupuesto. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es, no es cuál es mejor que el otro en términos de soles, porque la verdad que no son comparables una deuda a 11 meses que una deuda a 18 meses. No son comparables, son dos cosas distintas. Como decimos en finanzas, es como comparar papas con camotes. Son cosas diferentes. Entonces, aquí la decisión es qué me acomoda mejor. Había hecho una pregunta sobre las inversiones en bolsas, ¿no? No sé si tienen, si han podido ustedes responder si hacen inversiones o no hacen inversiones en bolsa, y si nos puede ayudar ahí, Vania, Jennifer, si han respondido. Correcto, segundo, sí. Los colaboradores que respondieron nos indicaron que actualmente no están invirtiendo en bolsa, pero sí les interesaría tener alguna recomendación para empezar a hacerlo. Ok, ok. Bueno, gracias. Les cuento una cosa. Todos ustedes invierten en bolsa. Lo que pasa es que como se dan cuenta no lo saben. O no lo toman en cuenta. Y es en serio. Es en serio. Las AFPs, aquí está el fondo 1, el fondo 2, pero vamos al fondo 3, que es realmente el fondo en el que está la mayoría de ustedes. Me imagino. Es algunos en el fondo 2. Pero la mayoría seguramente está en el fondo 3. ¿En qué invierten las AFPs? Todos están en la AFP. Invierten en, acá a la izquierda está en qué tipo de inversiones son. Renta fija, renta variable. ¿Qué es renta fija? Renta fija es invertir en algún, por ejemplo, un depósito a plazos que me paga, no sé, 3% al año. Eso sí es fijo, o sea, ahí eso siempre me va a pagar esa cantidad. Pero renta fija también es invertir en algunos papeles que pagan un interés fijo, pero que esos papeles tienen un precio en el mercado que va cambiando permanentemente como los bonos.
Vamos un momentito a explicar esto del bono. El bono es igual que un préstamo, ¿sí? Me prestan, a la izquierda ven una barra hacia abajo de 100, me prestan 100 y yo pago todos los años, normalmente acá les gusta mucho el bono a 10 años, que es así, vamos a ver, pagamos de intereses 6.5 cada año y al final, en el año 10, les pago los 100 del monto que me prestaron. Así es como se comporta un bono normalmente, sin muchos pagos de amortizaciones al centro, sino todo al final. Normalmente pasa así. Es lo que más le gusta a los inversionistas. La parte verde es el principal y la parte roja los intereses. Pero ¿qué pasa? Ese bono, sale una empresa y dice, yo quiero financiarme con un bono, emito un bono de 100, voy a pagarles a todos 6.5 anual de intereses y al final les voy a devolver sus 100 a todos los inversionistas. Y vamos a suponer que cada bono de esos vale $1.000, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Una vez que se emiten esos bonos, después pasan a lo que se llama el mercado secundario. ¿El mercado secundario qué es? Es la bolsa de valores y las bolsas que hay en el mundo, donde uno dice, yo tengo un bono que emitió la compañía Lindley, que me paga 6.5% anual. ¿Cuánto me paga? Si quieren que alguien comprarme este bono, no se lo vendo en $1.000, se lo vendo en $1.050. ¿Por qué? Porque la compañía, en realidad, ese 6.5 que paga es bastante mejor que lo que debería pagar esa compañía. No vamos a entrar en por qué, simplemente en que esta persona que tiene el bono de $1.000 dice, lo vendo, si alguien lo quiere comprar, lo vendo en 1.050. Y otro lo compra y después dice, oye, si alguien lo quiere comprar, yo lo vendo en 1.080. Y después si algo pasa y algunos dicen, no, este bono realmente vale 1.040. Y comienza a variar el precio del bono. Entonces, esto es un instrumento de renta fija, porque todos los años paga 6.5, eso se llama renta fija, que todos los años paga la misma cantidad de intereses. Sin embargo, el valor del bono va a cambiar en el tiempo. Y como va a cambiar en el tiempo, entonces, si compramos un bono de estos, ese bono puede ser que no lo vendamos y lo tengamos en nuestra mano, pero todos los días va a ir cambiando de valor en el mercado. Y lo otro en que invierten las AFPs es en acciones, y las acciones sí tienen una variabilidad mayor todavía. Esto es lo que se llama renta variable. Disculpen que ahí en el título me equivoqué y repetí el anterior, pero esto es renta variable, las acciones. Las acciones varían más todavía. Entonces, volviendo acá a lo de la AFP, hacia la izquierda está un gráfico en azul y rojo. La parte azul es renta variable, quiere decir que se invierte en acciones o en ese tipo de instrumentos que varían mucho. Y las AFP van a la bolsa, invierten por nosotros esa plata. Entonces, sus ahorros de su pensión, de jubilación de más adelante, ya son una inversión que ustedes están haciendo en bolsa. Porque sus ahorros se están invirtiendo en bolsa. Entonces, como que ustedes estuvieran invirtiendo en la bolsa indirectamente, porque lo hacen las personas de las AFPs. Entonces, cuando uno, y se los digo porque eso conversábamos con unos amigos, cuando uno comienza a medir y decir, ¿qué hago con mi dinero? Y tú dices, yo lo ahorro y lo pongo en una cuenta a tanto por ciento. Pero hay una parte de tus ahorros que ya están en esa forma de inversión. Ustedes, parte de sus ahorros, que es la AFP, está invirtiéndose en bolsa. Todos los días. Sino que ustedes no son los que van a hacer la negociación de su dinero a la bolsa, van las AFPs. Pero volviendo al gráfico de PAI, dice 25% en renta fija, es decir, tipo así el bono, o un depósito en el banco, pero el bono, como les decía, cambia de precio, y de repente yo compré el bono en 1.050, como les decía, de repente mañana lo voy a tener que vender en 1.040, y de repente he perdido ahí $10, de repente también ha subido y he ganado. Y la parte azul es la renta variable, o sea, acciones y papeles como esos que tienen mucha variabilidad en el mercado. Entonces, ustedes están invirtiendo, su dinero está siendo invertido en este tipo de documentos. A la derecha está en qué negocios, digamos, o en qué tipo de
de inversión está. Por ejemplo, en papeles del gobierno está ahora 0% en el caso del Fondo 3, ya no tiene prácticamente bonos del gobierno. Empresas no financieras, quiere decir empresas como nosotros, ¿no? Papeles en empresas como esas, 6%. En sociedades titulizadoras, empresas que toman activos y piden plata con garantía de esos activos, 3.40%. La mayor parte está en lo que es administradoras de fondos, es decir, está invertida en algunos fondos de inversión que también representan una variable, todos los días va cambiando el valor de sus fondos. Y finalmente hay unas operaciones en tránsito que son transacciones entre también financieras que están en proceso de concretarse hacia dónde se direccionan los fondos. Pero lo que quería decirles, el mensaje aquí es el que les decía acá. Todos invierten en bolsa. Aunque no deliberadamente, pero todos están invirtiendo en bolsa. Parte de su dinero se está invirtiendo en la bolsa. Entonces, cuando la respuesta era, y me gusta que se haya sido la respuesta, no, pero me gustaría saber cómo hacer para invertir. Si quieren, me escriben, yo les puedo responder porque es un tema amplio y en cualquier momento yo les puedo orientar, pero la verdad es que piénsenlo 2 veces antes de invertir en una cosa así como la bolsa, porque parte de su dinero ya está en bolsa. Entonces, si ustedes ponen otra parte de sus ahorros, comienzan a invertir en la bolsa, ojo, que están teniendo sus ahorros de la AFP en la bolsa y también deliberadamente están teniendo otra parte de sus ahorros en bolsa. Podría ser demasiado riesgo si sumamos las dos cosas. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos una parte en bolsa, desde mi punto de vista, la otra parte del ahorro deliberado que ustedes quieren invertir, sería mejor que estuviera en otro tipo de activos que no sea la bolsa, para no asumir demasiado riesgo. Pero como esto finalmente depende del perfil de riesgo de cada uno de ustedes, si ustedes toman la decisión porque son arriesgados, y es válido, cada uno lo ve a su manera, pues más allá de que la AFP esté invirtiendo en bolsa ahora mi dinero, también pueden invertir parte de otros ahorros en la bolsa. Solamente que para invertir en la bolsa, yo siempre digo, hay que dedicarle un tiempo, ¿no? Dedicar en la bolsa por intuición, porque me dijeron, porque me comentaron, porque leí. Así no funciona invertir en bolsa. Para invertir en bolsa hay que dedicarle un tiempo para revisar bien, para informarse bien, para analizar opciones. Lo que nos recomiendan no necesariamente siempre es lo mejor, puede ser lo que le conviene a la persona que me está dando la recomendación. Hay que tener mucho cuidado, hay que conocer un poquito y hay que dedicarle tiempo. Entonces, estos me dieron 45 minutos y me pasé a 50, discúlpenme, pero esos eran algunos tips que les quería dar y comentarles esto. Y quiero dejarles algunos finales, me voy a robar 2 minutos más. En primer lugar, de una frase antigua de los gringos que es no free lunch, lo tradujimos digamos, a no hay lonche gratis, y finalmente el mensaje es no hay nada gratis. Todo lo que te dicen que te están dando gratis es mentira. Te lo están cobrando de alguna forma. Te lo están cobrando en las comisiones, te lo están cobrando en la renovación anual de la tarjeta, te lo están cobrando en la tasa de interés. Nunca hay nada gratis. No creas que hay nada gratis. Nada es gratis. Menos en finanzas. Tu deuda debe estar en la moneda de tus ingresos. Si tú ganas en soles, tienes que endeudarte exclusivamente en soles. Si te endeudas en dólares, corres el riesgo de que pase como ahora, que el tipo de cambio estaba a 3.30 y se fue a 3.50, entonces vas a tener que pagar más por ese préstamo. Si tienes algún negocio, digamos, en el cual tú vendes cosas en dólares, de repente esa parte de tus ingresos la puedes usar para una deuda en dólares. Pero en general o sea, solo podría ser si tú tuvieras otros ingresos en dólares. Pero si tus ingresos son en soles, endeudate en soles. No cometas el error de endeudarte en dólares. Tus ahorros ponlos en una institución segura. Cuando me refiero a una institución segura, no estoy diciendo la que más te paga. La que más te paga no necesariamente es la más segura. La más segura es la que tiene detrás un respaldo en el que puedes confiar. Y en ese sentido yo diría que hay algunas, pocas, en las cuales uno podría decir, sí, yo creo que esta es una empresa esto tiene un respaldo tan sólido que no me preocuparía, porque estamos hablando de ahorros que pueden estar tiempos, 1 año, 2 años, 3 años,
5 años, en los cuales pues, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Dentro de esas cosas que pueden pasar, ¿cuáles son las instituciones que menos podrían estar afectadas en una situación difícil, como por ejemplo esta? Solo rápido yo recomendaría las instituciones que más pagan son las de microfinanzas, pero solo las que están asociadas a los grupos más fuertes. En este caso hay 3. Yo diría mi banco, el Banco de Crédito, que es el Grupo Crédito, Confianza, que es de la Fundación BBVA, y Credit Scotia, que es del Grupo Scotiabank, que es una institución bastante sólida también, los canadienses. Y lo último, ahora lo que puedas después de darte algunos gustos. La verdad que la vida, sin darse gustos, no es vida. Así que no cometamos el error de pensar que porque tenemos que ahorrar, podemos dejar de hacer algunas cosas que nos van a hacer vivir bien. Así que eso es algo importante. Yo no soy de las personas digamos, que crea que hay que sobregastar, pero sí hay que darse algunos gustos para vivir bien la vida. La vida pasa rápido. Eso es lo que le quería decir. En realidad me pasé 4 minutos más. Disculpen, chicas. Y creo que hay unos minutos todavía como para que podamos tener algunas preguntas de ustedes si es que quieren que responda algo puntual. Gracias. Sí, Segundo, Gracias, muchísimas gracias. Segundo. Acá tenemos una pregunta de Yurisa Salas. Dice, hola Segundo, buenos días. Tengo una consulta que nos conviene ahora tener. ¿Las CTS en soles o en dólares? Perdón, disculpa, no escuché bien. Comenta Yurisa Salas si conviene tener ahora las CTS en soles o en dólares. Yo sigo pensando que el país, la verdad que no tuve tiempo para hablar de cómo está el país, porque se hubiera ayudado un poco, pero el país está bien, como país es sólido. Yo diría que nunca se puede hablar mucho hacia adelante, pero digamos, a menos que venga un gobierno muy diferente, que sea muy, muy antisistema, podría cambiar un poco la estabilidad de la economía y podría cambiar las cosas, pero es un riesgo que creo que no es tan alto. Yo creo que el Perú tiene para largo, para estar bien como está ahora. Y yo estaría en soles por eso, confiando en el país, confiando en lo bien que está la macroeconomía, sobre todo, en lo responsables que han sido todos los últimos gobiernos para manejar las cosas. Yo creo que es mejor estar en soles. El tipo de cambio nunca se sabe. En realidad el tipo de cambio, el dólar es una apuesta, ¿no? La verdad que es una apuesta en la que no sabes si va a ser a favor o en contra. Yo preferiría estar en soles. Y tampoco estemos pensando en que hoy en soles, mañana en dólares, porque la verdad que no te deja vivir tranquilo tampoco, ¿no? Nunca vas a poder ganarle al tipo de cambio, nunca vas a poder adivinar dónde va a estar el tipo de cambio. Y este es un tema que lo converso con mucha gente que tiene muchos años trabajando en finanzas. O sea, es imposible querer adivinar dónde va a estar el dólar. Eso es imposible. Ni siquiera los bancos que les dicen que el dólar debería estar en tanto a fin de año, ellos mismos no están convencidos de eso. Se lo digo porque ellos mismos me lo han dicho. Me han dicho, yo pongo un número porque la gente me presiona y me pide que ponga un número al tipo de cambio de diciembre, pero yo sé que no le voy a acertar. Entonces, lo pongo porque me lo piden, pero la verdad si me dicen, a mí yo no quisiera poner un número de tipo de cambio a fin de año. Se lo digo, la gente de Banco de Crédito, la gente de Scotiabank, la gente de BBVA, no quieren. Pero es tanta la presión de los clientes que ponen un número y dan un estimado. Pero la verdad es imposible. Cuando uno, digamos, es consciente de cómo son las cosas, es imposible que uno pueda saber cómo va a estar el tipo de cambio, que uno pueda ganarle al mercado. Es imposible. Entonces es mejor asegurarse, estar tranquilo. Es lo mismo que las deudas en dólares. Es mejor tener la deuda, tus ahorros también en la moneda que estás. Que tienes que hacer los gastos después, que sería soles. Buenísimo, Segundo. Tenemos muchas preguntas. A ver, de repente estas donde nos dé el tiempo de poder contestarlas. Nos comentan si recomiendas invertir en AFP o en algún banco. ¿Cuál consideras que sería más rentable? Yo creo que las microfinancieras que son más seguras
son mejor tienen mejor rentabilidad que las AFPs. Así que yo, como les decía, mi banco me parece que tiene buenas tasas de interés y es una tasa que ya, cuando es un plazo fijo ya te aseguran, ¿no? En cambio en la AFP, pues, estaba viendo hoy día en la mañana los resultados de lo que va del año de las AFPs y solamente un par han ganado en el fondo 2, todos los demás fondos están en contra, ¿no? Por poco, felizmente, ya se recuperó la gran caída que hubo y ya están las pérdidas, bueno, excepto en el fondo 3, que había un par que han caído más o menos. Yo diría que años como este, no digo que vaya a haber un COVID todos los años, pero sí pueden pasar cosas que hagan que el mercado se mueva mucho, ¿no? Además ahora dependemos demasiado de lo que pase en otros países, entonces hay mucha volatilidad, como decimos. Así que es mejor, yo diría, si yo tengo un excedente, depositarlo en una microfinanciera de las más seguras, en vez de ponerlo en la AFP, que rinde menos. Perfecto, gracias. Segundo, otra pregunta nos dicen que los bancos más pequeños como Pichincha o Banbif, que sí están respaldados y asegurados en la SBS, ¿serían instituciones seguras? Sí, porque son bancos que están dentro del Fondo de Seguro de Depósito también. El Fondo de Seguro de Depósito que tienen que pagar los bancos cubren hasta 100.000 soles aproximadamente, sí, un poquito más creo de 100, pero hasta 100.000 soles por banco, ¿sí? O sea, digamos, 100.000 soles te van a devolver por el seguro, ¿sí? Pero una cosa es, yo creo, estar en una institución en la que no es tan sólida y y de repente, claro, el seguro me cubre y esto es un proceso en el que en algún momento me van a dar mi plata. Pero otra cosa es estar en una entidad donde uno se siente seguro, se siente más tranquilo, duerme más tranquilo. Y, y finalmente hay una diferencia en la tasa de interés. Pero creo que lo más, bueno, desde mi punto de vista, a veces de repente hablo demasiado de mi punto de vista, desde mi punto de vista yo prefiero ese año o 2 años estar tranquilo con que está en una institución de más respaldo que esté en una institución en la que sí, algún momento el seguro me va a volver si pasa algo, pero que no me da toda la seguridad, ¿no? Creo que la seguridad realmente no tiene precio. Así que yo Perfecto. no estoy hablando más de estas instituciones, también son formales, están reguladas por la SBS, tienen el seguro y todo, pero yo creo que siempre hay que pensar bastante en la seguridad. Buenísimo. Otra pregunta que tenemos segundo es, ¿qué opinas de las cajas? ¿Y cuál recomendarías para CTS y ahorros a plazos Lo fijos? que, lo que, lo que comenté, ¿no? La del BCP, la de BBVA y la de Scotia, ¿no? Las tres creo que son las más seguras. Genial. Después nos comentan si es una buena alternativa reducir un crédito a la mitad del plazo manteniendo la misma cuota. Eh, ¿Cómo reducir a la mitad del plazo con la misma cuota? Depende de cuánto estés amortizando, ¿no? Ahí depende de cuánto. A ver, de nuevo, como les decía, la decisión depende de cuál es la cuota que más te acomoda a ti, ¿sí? Para, para tu presupuesto. Y principalmente, a ver, si yo tengo una cuota de 1.000 y digo voy a seguir pagando 1.000 y con eso no voy a tener un ahorro bajo, pero si yo bajo la cuota a la mitad y voy a tener un ahorro mayor, ese ahorro mayor, ese adicional que voy a tener, lo voy a poner en algo que me rinda un interés mayor que lo que estoy pagando por el préstamo, no creo. Entonces es mejor ir bajando deuda lo máximo posible que bajar la deuda y tener unos ahorros ahí que no van a compensar los intereses que yo estoy pagando por el préstamo. No sé si se entiende eso. Prefiero pagar más de la deuda que quedarme con más para ahorros. Es mejor así. Bajar la deuda lo máximo posible, en el menor tiempo posible. Genial. Y nos comentan si es un buen momento para invertir en fondos mutuos. Esa es una buena pregunta porque
Sí, sí, en el largo plazo, sí es un buen momento para invertir, porque, digamos, a consecuencia de, de lo que ha pasado, hay algunas inversiones que están abajo. El problema está que todavía no sabemos cuáles pueden ser los efectos de esta pandemia. Me refiero a que puedo decir, a ver, la empresa A me parece interesante porque su acción ha bajado, y entonces me parece un buen momento para invertir, y el fondo va a invertir ahí en estas acciones, y cuando suba yo voy a tener una ganancia con este fondo. Pero eso es una apuesta, porque muy probablemente en muchos casos sí sea así, la recuperación lleve a que se suba el valor de algunas acciones. Pero también puede pasar que en algunos casos esas compañías no suban, sino terminen de caer y se pierda dinero. Entonces, es un buen momento para invertir, pero hay que tener cuidado con que también pueden haber pérdidas, ¿no? Todavía no tenemos claro el desenlace de esta película, ¿no? Entonces, yo diría que los fondos hay que invertir con cautela, porque si bien todos estamos esperando el rebote del próximo año de la economía, si esto termina viniendo la segunda ola, eso podría significar también pérdidas en algunas inversiones, ¿no? Perfecto, segundo. Nos hemos quedado con muchas preguntas aquí dentro del chat. ¿Te parece si después las respondemos y se las compartimos a nuestros colaboradores? Sí, por supuesto. Para que también ellos Con lo gusto. puedan tener en cuenta. Entonces, nada, segundo, agradecerte muchísimo por los valiosos consejos que nos has brindado y por compartirnos tu amplia experiencia. Agradecemos a todos los colaboradores que se han conectado y nos comprometemos a poder compartirles las respuestas a aquellas preguntas que han quedado todavía pendientes. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan buen día.